Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abdiel Eduardo Robledo Rivera y a continuación presentaré el proyecto Control en Sistema de Cotizaciones enfocadas a cliente en Armalum para la maestría en Administración de Negocios con Calidad y Productividad ante la Casa Certificadora Sigma Pro y la Universidad Tec Milenio. Ok, continuando con la presentación, voy a comenzar por mi propósito de vida, el cual dice así: compartir los conocimientos y las experiencias adquiridas profesionalmente, creando un nicho de reciprocidad positivo en el entorno en el que vivimos. Voy a comenzar dando una agenda de la presentación, el cual involucra la introducción, el desarrollo de la metodología Six Sigma, que se compone de la parte de definir, medir, analizar, implementar, controlar. Y para finalizar, las conclusiones del proyecto y personales. Como introducción, el proyecto está relacionado con los principios estratégicos de la organización Armalum. Armalum es una empresa creada en San Luis Potosí desde el año 1980 que se dedica al sector del vidrio y aluminio en las partes de construcción. Está ubicada en la calle Pascual de Hernández, número 800B, en el centro histórico de la ciudad, y se enfoca en los principios estratégicos de la organización, que es desarrollar la mejora continua, generando unos resultados satisfactorios en nuestros clientes, dando una muy buena calidad en el servicio, en nuestros productos, y así crear una oferta competitiva en el giro mercantil al que nos dedicamos. Como otro histórico, Hermanum se ha enfrentado siempre a diversas complicaciones a lo largo de sus 40 años con diferentes administraciones, y uno de los principales problemas ha sido en el área de cotizaciones siempre, el cual pues actualmente todavía manejamos ese problema. Se han utilizado diversas herramientas que han estado pues no funcionando del todo bien a lo largo de todo el tiempo, y necesitamos un manejo estricto y que tengamos a alguien que tenga el conocimiento amplio en el giro del negocio. Actualmente las cotizaciones se realizan de una forma directa y manual, y pues tienen mucho que ver con la experiencia de las personas que lo estén realizando. Es muy importante mantener los factores que son como el diseño, el precio, los materiales a utilizar en las diferentes obras en las que se está trabajando. Y ya que el cliente, si no está de acuerdo con algo de esto, pues vamos a tener una cotización rechazada. El proyecto se centra en resolver este problema en el área de cotizaciones y enfoque al cliente para incrementar la cantidad de cotizaciones aceptadas mensualmente. Vamos a entrar de lleno a lo que es el proyecto en la etapa de definir. En la etapa de definir vamos a mencionar el problema. Como el enunciado del problema es que se está perdiendo un 44% de captación de las obras a causa de tiempos excedidos en realizar una cotización, afectando directamente a las ganancias económicas de la empresa. El alcance del proyecto se considerará la aceptación de obras semanales para la planeación de producción. Se incluye obviamente el proceso de cotizaciones. Se considera el inventario de material que tenemos en el taller y el tiempo de respuesta. Y no incluye el proceso de fabricación. Bueno, la definición del problema. La definición del problema, vamos a responder unas preguntas para definirlo totalmente. ¿Cuál es el defecto o no conformidad? Las cotizaciones son basadas con conocimiento experimental de los trabajadores y se exceden los tiempos de respuesta al cliente con pérdidas económicas y los prospectos potenciales. Se observa en el área del proceso de cotizaciones y de atención al cliente. ¿Cuándo? Desde el mes de abril del 2020. ¿Cuánto? La respuesta real de las cotizaciones se encuentra un 44% por debajo del objetivo, el cual será planteado posteriormente. Como C, la planificación semanal de la cantidad de las obras aceptadas en el proceso siguiente, que es la línea de producción. Como métrico primario, vamos a tener en Y la cantidad de aceptación de cotizaciones, y la variable es una variable continua. Como podemos observar en la siguiente gráfica, tenemos los 3 meses, abril, mayo y junio, en el cual se han estado recabando datos e información,
en donde tenemos un 39% en abril, un 48% en mayo y en junio un 68% de las cotizaciones aceptadas. Bueno, vamos por mencionar el QFD, en donde tenemos los requerimientos de nuestros clientes, en cómo tenemos Armalum ante nuestros clientes y en nuestros principales objetivos de nuestro producto y nuestro servicio. Y aquí pues también tenemos la comparación con nosotros, con nuestra competencia. Se muestra el mapa de procesos, que realmente es un mapa de procesos sencillo, en donde tenemos desde la captación del cliente como inicia la actividad. En lo que está encerrado en el círculo amarillo es todo el sistema de cotizaciones, que es donde vamos a trabajar nuestro proyecto, donde involucra la toma de medidas, despiece de material, como documentación, hace la cotización del cliente y la entrega formal, y la autorización del cliente, dándose como resultado un sí o un no, y aquí es donde se cicla todo el proceso. Posterior, la autorización de la administración, la producción, la instalación y la facturación. Se presenta también el CIPOC específicamente en el área de cotizaciones y atención al cliente, en donde nuestros proveedores tenemos como atención inicial al cliente. En las entradas tenemos la medición de obra, el despiece del material y el cálculo de costos. Como proceso tenemos la cotización como tal y en las salidas tenemos la autorización de la administración y la autorización del cliente. Y como cliente principal, que es un cliente interno, tenemos nuestras líneas de producción y la programación de producción. Vamos a tener también hay que definir nuestras X, nuestras variables de entrada, por lo cual vamos a definir 60 variables en donde vemos todos los problemas que pudiéramos tener que afectan a nuestra y se define si son datos continuos o discretos. En la definición de las X también le damos una ponderación a estos mismos datos que teníamos anteriormente, en donde la ponderación final queda en la mayor de 120 y en la menor en 0, y tenemos 16 principales variables que están del lado izquierdo mencionadas, con las cuales vamos a trabajar posteriormente. A raíz de esto tenemos un diagrama de causa y efecto, un Ishikawa, en donde podemos observar las variables anteriormente mencionadas que nos están afectando a nuestra Y, que es la pérdida de clientes por cotizaciones tardías. Se propone la MEF inicial, que se está manejando en Armalum actualmente, donde vemos que tenemos en amarillo tenemos tres variables que tienen NPR bastante alto, que es medidas mal realizadas, mal despieces y cotizaciones tardías. Tenemos un NPR de 80 en las primeras y en la cotización tardía uno de 100. Bueno, en nuestra etapa de medición vamos a comenzar a analizar nuestras variables, las cuales hemos estado observando anteriormente. Vamos a crear un sistema de medición. Elaboramos un sistema de medición en las variables X y Y, que se alimentará con una base de datos donde se va a evaluar el desempeño de las X con relación a nuestra variable Y. La base de datos es alimentada por personal diferente en repetidas ocasiones y en diversas cotizaciones que se van a estar realizando a la semana, y así vamos creando un sistema de medición. Los datos van a ser clasificados diariamente a partir del mes de abril, pero para cuestiones de obtener una mejor estadística para el proyecto, se compactaron semanalmente, trabajando con 13 semanas. Se muestra en la tabla del lado izquierdo cómo se monitoreó en 3 meses, desde abril hasta junio, y posteriormente se compactan los datos en 3 semanas. Ok, vamos a realizar nuestro sistema de medición. El sistema de medición se realiza, pues vamos a revisar el grado de confiabilidad, en el cual tenemos dos evaluadores, tenemos repeticiones de 4 y número de piezas, que no es el número de obras, van a ser 17. Y la evaluación es el número de cotización no aceptado. Se presenta el sistema del informe del ERIR, en donde podemos observar en nuestra gráfica y en nuestros datos que la repetibilidad pues, es mucho mayor al 30% permitido.
tenemos una repetibilidad de 77.46, en el cual pues nos está diciendo que nuestro sistema de medición actualmente que estamos trabajando no es confiable o no es el adecuado. Entonces es sumamente recomendable tener modificaciones en entrenamientos de los operadores que estamos tomando los datos y en analizar realmente nuestro sistema de medición. Ok, conforme a las X que vamos a tener en nuestra variable Y, vamos a detonar pruebas de normalidad y pruebas de habilidad para revisar nuestros datos. Para comenzar, la prueba de normalidad se realiza en la variable Y, que es la cantidad de cotizaciones aceptadas. Podemos observar, se hace una prueba de distribución para revisar si tiene alguna otra distribución o si son datos normales, como lo arrojan los gráficos. Podemos observar que los datos en Y son normales con un P de 0.949. Las pruebas de normalidad se le realizan también a las variables X, en donde X1 es el mal despiece, X2 la cotización manual y X3 la cotización completa. Como podemos observar, el P para X1 es de 0.22, el P para X2 es de 0.55 y el P para X3 es de 0.98. Se puede definir en esta situación y se concluye que los datos son normales, por lo tanto no tenemos que buscar otra distribución. Se realizan pruebas de habilidad para nuestras variables, igualmente para la variable Y, que es la cantidad de piezas aceptadas, y podemos observar que tenemos un CP de 1.17, que está por debajo del 1.33 aceptado. Por lo, por lo tanto, la cantidad de cotizaciones aceptadas se encuentra fuera de control. Asimismo, se realizan las pruebas de habilidad, pruebas de capacidad para nuestras variables X. En X1 podemos ver que tenemos un CP de 0.10, en X2 el CP de 0.27 y en X3 el CP de 0.67. Podemos observar en la misma situación que tenemos un CP bastante bajo, el cual nos indica que no hay un problema sistémico, pero sí hay un descontrol en nuestras variables y que sí pudiesen estar afectando a nuestra Y. Ok, vamos ahora a pasar a nuestra etapa de análisis, en donde vamos a identificar nuestras variables y cómo es que están afectando a nuestra Y. Como primera instancia se realiza un análisis estadístico gráfico para nuestra variable Y, en donde podemos observar en el gráfico 1 que sí tenemos un descontrol, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y el nivel de sigma está negativo en 1.52, lo cual sí quiere decir que nuestra variable Y está siendo afectada. Se realiza un análisis de caja, un gráfico de caja, para la variable x1, x2 y x3, para poder observar cuál tiene un poco más de variabilidad y cuál es más consistente. Como podemos observar, entre las tres variables, la x1 tiene una variabilidad mucho mayor y x3 es un poco más consistente conforme a los datos que obtuvimos. Por lo tanto, vamos a seguir definiendo. En la X1, que es la que tiene un poco más de variabilidad, vamos a ver cuáles son sus causas para el mal despiece, para el X1. En rojo, en círculo rojo, vemos las variables que pudiesen estar afectando directamente al mal despiece. Esto se lleva en conjunto con el equipo y se presenta como información incorrecta, inventarios correctos y faltas de entrenamiento. Como podemos observar, todo va muy enfocado al método en el que estamos realizando nuestras cotizaciones. A lo mismo, vamos a realizar pruebas de hipótesis en nuestro sistema de medición y en nuestras variables. Como primera instancia, nuestros datos en X pues son variables continuas, por lo tanto utilizaremos un sistema de correlación, que es lo que se está presentando actualmente. Como podemos ver, la X1, que es el mal despiece, nos arroja un valor de R de Pearson de 0.729, el cual pues es bastante alto y quiere decir que, que el valor X1 sí tiene correlación con Y y el valor de P es de 0.005.
Por lo tanto, la hipótesis nula queda rechazada y la hipótesis alterna se acepta, ya que sí se concluye de que sí tiene X1 correlación con XY y sí afecta a Y. Asimismo, obtuvimos su fórmula en donde pues ya nosotros establecemos el objetivo, que es el 95%, y se establece que la X ideal o de la hipotética tiene que ser de menos 6.0. Entonces se define que no debe haber un mal despiece para poder obtener un 95% de cotizaciones aceptadas. Asimismo, es en X2. En X2 presenta una correlación, un Pearson de 0.943, perdón, y un valor de P de 0.000, por lo cual nos indica igualmente que X1, que sí tiene totalmente correlación X2 con Y, la hipótesis nula queda rechazada y la hipótesis alterna se acepta y se concluye que la variable x2 sí afecta a y. Asimismo, obtuvimos nuestra fórmula en donde x queda en un valor menos 1.05, en donde queda indicado que no es aceptable generar un mal cotizaciones aceptadas manualmente para que no tengamos ninguna afectación en y. Ahora bien, se realiza la prueba de correlación para la X3, que es la cotizaciones completas. Como podemos observar, el Pearson es de 0.016, es un valor bastante bajo, y el valor de P es de 0.95, entonces está por encima del 0.05 que estamos buscando como ideal. Por lo tanto, la hipótesis nula queda aceptada, ya que la variable x3 no tiene relación con y, no afecta a nuestra y. Entonces, aquí se define la definición de variables críticas, como que x1 y x2 tienen totalmente relación con nuestra y x3 nada. Por lo tanto, nos enfocaremos en x1 y en x2 para nuestra siguiente fase. Nuestra siguiente fase va a ser implementación y vamos a proponer las posibles soluciones. Las posibles soluciones están dadas en una matriz de Puch. Tenemos 4 escenarios, en el cual tenemos el primer escenario, abordo inmediato al cliente y cotización aproximada como inicial, que es tal cual cotizaciones manuales inmediatas. Número 2, atención específica por productos a cotizar, en el cual se tiene que enfocar en cada producto de cada obra, que sería mucho más tiempo de cotización. El número 3 es creación de herramienta digitalizada para el sistema de cotizaciones. Y el número 4 es una compra de un software de administración total. Ya hablamos de una total administración en todo el negocio. Como en suma general y en ranking, podemos observar que la creación de herramientas digitalizada se lleva en el ranking número 1 y en la suma general nos da 7. Por lo tanto, es pues muy crucial poder tener la herramienta digitalizada, en el cual no tiene unos gastos de inversiones altos, como lo podría ser el software, y se puede tener un control metódico en el sistema de administración de cotizaciones y en general. Evaluación de soluciones, que ayuda o cómo nos ayuda nuestra herramienta digitalizada, evitará un mal despiece, que es nuestra X1, y ya no va a ser un despiece manual, va a ser totalmente automatizado. Elimina por completo la realización de cotizaciones manuales, que es un X2, y como podemos observar en nuestras hipótesis, tenemos que tener 0, y incluye toda la información del proveedor, incluyendo codificaciones, precios, y todo esto tiene que ser actualizado por parte de los encargados del sistema. Incluir variables a controlar dentro de las cotizaciones, como son los costos fijos, los costos variables, la mano de obra y obviamente la proporción competitiva con el mercado, que son más que nada el benchmarking que se está haciendo con otras compañías. Se presenta un plan de implementación con ciertas fechas que inicia desde el 1 de julio y termina hasta el día 3 de agosto, en el cual se van a exponer todos los beneficios y la experimentación que se ha tenido con la herramienta digitalizada. Asimismo, realizamos una experimentación por medio del DOE, por medio de dos variables, la variable de cotizaciones manuales y cotizaciones con la herramienta digitalizada. Como podemos observar gráficamente, tenemos un total ganancia con la herramienta digitalizada
Y maximizado el DOE, podemos ver que tenemos la aceptación de 3 cotizaciones al día. Por lo tanto, es de total confianza el uso de la herramienta digitalizada ante la manual. En la etapa de control vamos a comenzar a cómo se está verificando nuestro sistema con la herramienta digitalizada. Se lleva a cabo todo un proceso de implementación desde el 1 de julio hasta el día 27 de julio, prácticamente es un mes, en donde se presenta el siguiente gráfico. El gráfico pues va en tendencia hacia arriba porque vamos en sumatoria con las cotizaciones aceptadas, y las cotizaciones aceptadas vemos que van desde casi cero, iniciando el mes, y van subiendo hasta el día 27, hasta 78, 80, en el cual pues nosotros tuvimos que subir nuestro objetivo, que anteriormente era de 40, porque vemos que a mitad del de la implementación, perdón, alcanzamos el ranking, el objetivo de 40 cotizaciones al mes. Entonces tuvimos que exponenciar a 80. Bueno, se presenta la habilidad del proceso, la diferencia entre el antes y el después, el antes enmarcado en color rojo y el después enmarcado en color verde. Podemos observar que totalmente ahora se encuentra en control nuestro sistema de cotizaciones, con un CP de 0.54 y los objetivos, y estamos totalmente en la media. En los gráficos de control, en nuestra Y, tenemos también igual presentado en rojo, el marco rojo, el anterior, y el marco verde, el actual. Como podemos observar, tenemos un descontrol total al inicio, y ahora en el marco verde se observa el control en nuestra gráfica 1, y podemos observar el nivel de sigma anterior, que estábamos en menos 1.52, y ahora lo llevamos a un nivel de sigma bastante bueno de 1.5. Se establece el plan de control, en el cual ya tenemos nuestra herramienta digitalizada dentro del proceso de cotización, sería el proceso número 3, en donde pues, nos indica claramente el uso de la herramienta, sus características, los métodos que estamos teniendo y los planes de reacción. Obviamente todo esto tiene una mejora en el cual se está trabajando, pero este es el plan de control que va a quedar actualmente. Asimismo, tenemos el AMEF, que ha cambiado, ¿no? Como les presenté al principio. Anteriormente teníamos en el activo del sistema otra parte que era solamente cotización. Ahora es el uso de herramienta digitalizada para cotizar. Entonces aquí tenemos todas nuestras funciones, nuestras fallas que pudiéramos presentar, y vemos que el NPR de ser 100, de ser 64, de ser 80, ha bajado a 12, a 6, a 12. Por lo tanto, vemos que los modos de falla sí son totalmente diferentes y benefatorios. Como beneficios económicos del proyecto, vemos que teóricamente se toma el mes de mayo. Teóricamente nosotros tenemos que generar 200,000 pesos facturados, y el mes de mayo se toman 96,000 con cotizaciones objetivo de 40 y se aceptan 38. No llegamos al objetivo en mayo, ni tampoco al objetivo monetario económico. Y con la herramienta digitalizada, esto fue en el mes de julio, se facturan 157,000, y aquí es donde está lo clave. Vemos que el objetivo está exponencialmente al doble, entonces son 80 cotizaciones como objetivo, y cotizaciones dadas fueron 78. Estamos muy por lo que teníamos anteriormente, muy arriba, por lo tanto fue un beneficio económico bastante amplio. Como conclusión, se observan los beneficios y las mejoras estadísticas sobre el proceso de cotizaciones. Por lo mismo, se concluye que la herramienta se debe establecer como principal proceso en el sistema de cotizaciones y atención al cliente. Como conclusión del proyecto, control en sistema de cotizaciones enfocadas al cliente en Almalum queda implementado a partir del mes de agosto del 2020, buscando siempre la mejora continua en la compañía. Por su atención, muchas gracias.